Bienvenido, Adrián. Todos, de alguna manera, conocemos a Adrián Guamán como uno de los mentores, sponsors de la comunidad de aprendizaje networking de recursos humanos en el Perú y el gran aporte que a través no solamente de él, sino de sus miembros, están haciendo, sobre todo en esta etapa tan complicada. Él nos va a hablar acerca de muchos temas. Vamos a comenzar con el tema de cómo ve él el empleo, tanto en el Perú como en el mundo. La estadística revela que se han perdido una gran cantidad de empleos, tanto formales como informales, no solamente en el Perú, sino en muchas partes del mundo. ¿Qué opinas acerca, Adrián, de cómo se va a desenvolver el tema del empleo en el mundo en los próximos meses, capaz en los próximos años también, ¿no? Sí, ¿cómo estás, Osvaldo? Qué gusto. Voy a empezar esta respuesta acercándote el concepto de iceberg, ¿vale? Que es necesario considerar para poder explicarlo. Iceberg, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que en frecuencia de casos y posibilidades van a empezar a suceder y no vamos a ver. Sin embargo, va a haber una puntita que sí vamos a ver, ¿vale? Y esa puntita que sí vamos a ver, pues incluso no va a ser la forma como nosotros naturalmente vemos el empleo. Entonces vamos a empezar a conversar de esos dos niveles, ¿vale? ¿Qué es lo que va a estar sucediendo abajo? ¿Vale? Yo soy un seguidor de Seligman, ¿no? En las cosas que hace y dice bien, y hace y dice no tan bien. Sin embargo, hay algo que me parece muy valioso dentro de lo que él plantea. Él habla de la indefensión aprendida, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de esta pandemia hay tantas personas, Osvaldo, tantas personas que han perdido el trabajo y que se sabe muy bien que esas personas que pierden el trabajo, no solamente pierden el trabajo de manera técnica, sino empiezan a deprimirse, a enfermarse, ¿vale? Y a perder cierto sentido de expectativa, ¿vale? Y esperanza para seguir creciendo o desarrollando. Porque son personas que tienen familia, que tienen relaciones sociales, que tienen una imagen y una identidad que cuidar. Y pues lo que sucede, y Seligman lo describe muy bien, es que aparece la indefensión aprendida, que significa que como una vez que buscas el trabajo y no lo logras, y en frecuencia de veces vas haciendo lo mismo y no logras ese trabajo, ¿vale? Pues te deprimes y simplemente dejas de hacerlo y te abandonas. Eso es la indefensión aprendida. Y en frecuencia de casos, para todo aquello que no vemos de ese iceberg para abajo, en millones y millones de personas que han perdido el trabajo, eso es lo que empieza a suceder, ¿vale? Y eso no se está atendiendo, ¿no? ¿Vale? Es algo que el gobierno, de alguna forma, debería poner highlights. ¿Para qué? O luces, ¿para qué? Para poder sacar adelante la economía formal o ni siquiera la formal. Cualquier economía que ayude a que la gente se mantenga con recursos y pueda salir adelante, ¿no? Entonces, esa parte del iceberg que nosotros no encontramos, no vemos, pues debe de alguna forma tener alguna estructura que contrarreste para que esas personas puedan ser apalancadas, ¿vale? Y justamente ahí viene una respuesta que te voy a hacer más adelante, ¿no? Mi empresa es una empresa tipo B, ¿vale? Que tiene esa parte de facturación y rentabilidad normal que tiene cualquier empresa, pero también tiene un hilo así medio social que dice, oye, ¿qué apalancamos? ¿Qué hacemos? De hecho, eso que has mencionado de Kangui es parte de ese hilo, ¿no? Es un hilo social, ¿vale? O sea, yo no recibo un sol por lo que hago generando Kangui, nada, ni espero recibirlo. Sin embargo, hay cosas que sí voy apalancando a partir de eso, ¿no? Como conocerte y conocer a otras personas que me ayuden de pronto a soportar mejor toda esa estructura que estoy planteando. Dicho lo que te he contado, ahora empecemos a conversar qué hay arriba del iceberg, lo que nosotros sí vemos, ¿vale? Y lo que nosotros sí vemos no es ver lo que ha estado pasando, o sea, tener esa idea, no sé, los que recuerden a Pedro y Pablo Picapiedra, que se iban a trabajar y regresaban, ¿vale? Y tenían un horario y una rutina laboral y de vida muy, muy natural y muy normal, eso como que va a ser muy, muy desplazado. ¿Por qué razón? Porque empiezan a aparecer algunas tribus laborales que empiezan a generar nuevas prácticas, ¿no? Por ejemplo, los nomads. Los nomads, que son algo así como los errantes del conocimiento, estos señores se han visto, son un músculo social que se ha visto muy fortalecido con esto que ha pasado a partir de la pandemia,
¿vale? Y empiezan a hacer frecuencia de usos. E incluso las instituciones empiezan a darles cabida. Y era lo que conversábamos. España, por ejemplo, ha creado un tipo de trabajo que se llama el job sharing, ¿vale? El trabajo compartido, donde ese trabajo compartido en términos de su headcount o la planilla que paga España, solamente paga un puesto de trabajo. Sin embargo, ese puesto de trabajo, y está permitido, ahí es la flexibilidad laboral que permite en sus relaciones laborales España, que dos personas acuerden para poder ocuparlo, en términos de tiempo, de responsabilidad y de logro de resultados, ¿vale? Es un empleo compartido. Un empleo compartido, ¿vale? Entonces los nomads tienen cada vez más posibilidades que la gran estructura formal de este sistema humano que habitamos te permite. Y como de repente aparecerán otros más, ¿no? Como el medio trabajo. Por ejemplo, ayer me llamó Eduardo Lulli, perdóname. ¿Para qué me llamó? Para contarme que él está sacando dentro de su propuesta de empresa contratos de gerencia, que significa que una gerencia te puede contratar por 4 horas, para que tú en esas 4 horas, que sean 4 horas semanales, revises o hagas acompañamiento a un plan de trabajo estratégico y propongas ahí sus mejoras, si tienes a los jefes de recursos humanos, a los auxiliares o a los asistentes, que le van a dar todo ese sentido de contenido y de acciones, ¿no? Y el gerente, lógicamente, va a estar las 4 horas, de repente 4 horas o 8 horas, pero semanales, solamente para poder acompañar este tipo de movimientos que ellos van a implementar. Y tú como gerente puedes ser gerente a partir de esto, bajo un contrato de gerencia para una o varias empresas, ¿no? Eso es, finalmente, es la profundización de la visión, ¿no? ¿Qué tanta visión tenemos nosotros en términos nosotros vayamos planteando formatos de desarrollo? Correcto. Eso es lo que quería comentarte, ¿no? Sí. Que hay... Debajo de ese iceberg que mencionas, creo que el caso más grave es el de la pérdida de la esperanza, ¿cierto? Personas que creen no haber encontrado el camino, seguramente ya probaron y se han encontrado con una serie de limitaciones que están dadas por el propio mercado, pero que también interaccionan con sus propias capacidades, si son energéticas, fuertes, resilientes, probablemente ellos van a poder vencer esos retos. Pero las personas que pueden desanimarse muy rápidamente frente a las primeras dificultades, seguramente más rápidamente van a caer en esta pérdida de esperanza. Ahí hay un tema bien interesante, ¿cierto? Que todavía no ha sido bien explorado. ¿Cómo emocionalmente nos estamos convirtiendo y cuáles son las secuelas afectivas, emocionales, psicológicas que nos va a dejar esto y que va a tardar seguramente en recomponerse? Y lo segundo que mencionas, este conjunto de tendencias de trabajo de tiempo parcial, trabajo compartido, de lo que hacen los nomads, por ejemplo, o del job sharing, ¿no? O job share en este caso, ¿no? Que están practicando algunos países. ¿Quién debe tomar la iniciativa para esto, Adrián? A ver, es que yo me tengo que remitir a alguna respuesta que tú has dado, ¿no? El Estado tiene que actualizarse, ¿vale? Estados Unidos tiene formatos que hacen que el presidente no sea más que alguien que simplemente toca la campanita para que la gran orquesta empiece a tocar. Pero la gran orquesta no depende de ese presidente. ¿Me sigues? El Estado tiene que actualizarse. Por ejemplo, los think tanks. ¿Qué son los think tanks? Son tanques de pensamiento que se arman. Acá en Perú solamente hay uno muy fuerte, ¿no? Que lo lidera la Universidad Católica. Pero los think tanks son grandes agrupamientos humanos que lo que juntan, por ejemplo, son inversores, políticos y científicos en mesas de trabajo para que saquen iniciativas y el Ministerio de la Producción o alguien de la estructura o de la superestructura sepa canalizar esas iniciativas a acciones más potentes y más encaminadas, porque te vas a equivocar menos, porque nosotros no podemos competir contra un científico. Él tiene, de alguna manera, tanto conceptos y mediciones que te dicen que es más certero. Tampoco podemos competir contra, de pronto, un político, porque él tiene la cerradura para abrir las puertas de esa gran superestructura que puede ser el Estado. Y tampoco podemos competir contra un empresario de los que manejan grandes y grandes capitales, porque él tiene, finalmente,
la energía y el recurso para que aplique a todo esto, ¿vale? Finalmente, el orden que debemos seguir, pues, es el bien común, Osvaldo, ¿no? Correcto. Eso que de pronto está un tanto denostado, pero que finalmente sabemos que es la guía de, del avance humano, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, esa perspectiva que das es la que nos falta, ¿no? Esto es entidades que promuevan estas ideas y que las pongan en manos de expertos, especialistas, multifuncionales, que las puedan hacer caminar, ¿no? Yo he tenido en abril y mayo la experiencia de participar en la Hackathon de SAN, en la que se presentaron 40 o 41 proyectos de emprendimiento de jóvenes, la mayoría, la media de edad estaba en 25 años. Me pasé por las salas virtuales, por supuesto, de cada uno de los grupos. Habían tres grandes troncos de creación de emprendimientos. Y yo me quedé sorprendido del potencial que hay en estos jóvenes, la cantidad de ideas. De hecho, en este momento están siendo incubadas tres de esas grandes ideas, tres proyectos que están recibiendo el apoyo de SAN. Y no me gustaría que sea una experiencia aislada, ¿no? Sino que todos participen en desamarrar, desatar ese potencial de crecimiento, de desarrollo, de Claro. creatividad que tienen los jóvenes, pero no, tengo la impresión que no hay quien lo haga, o sea, no hay quien organice todo ese potencial de desarrollo que tenemos dormido. Como de igual manera, ¿no? En el campo emocional parecería que el tema se está tomando demasiado aisladamente, cuando en realidad debería haber una primera aproximación de cómo esto está afectando la vida emocional, afectiva, que luego se traslada a la vida familiar, personal. Y Y ojo, solamente para terminar, cómo desarrollar primero alternativas y paralelamente estrategias de contención, ¿no? claro, ¿Cómo organizamos ese potencial dormido que hay en el país? Osvaldo, hay experiencias muy, muy potentes en eso, ¿eh? Japón es una de ellas, ¿no? Japón tiene el Ministerio del Amor, ¿vale? ¿Y qué hace con el Ministerio del Amor? Principalmente hace políticas para que, en base a la confianza, al sentido de crecimiento y de fortalecimiento de su sociedad, y acordémonos que la fuerza productiva es parte de la sociedad, ¿vale? Pues se reproduzcan. Y eso lo hace el Ministerio del Amor. ¿Para qué? Para que podamos crear PBI a partir de la clase trabajadora. La tasa de natalidad en Japón es muy baja. Entonces, este sentido de buscar y tener esa visión de que el Estado puede promover ese tipo de prácticas ¿vale? Por otro lado, eh, hay otro país que tiene, por ejemplo, el Ministerio de la Felicidad, ¿vale? ¿Para qué tienen el Ministerio de la Felicidad? Porque ellos saben muy bien que su PBI y su crecimiento, a partir de ese sentido de felicidad, se apalanca, ¿vale? Este país es un país que está, es un país oriental, discúlpame, no me acuerdo bien el nombre, ¿no? Pero te lo voy a dar, ¿vale? ¿Para qué se hacen estas prácticas? Para potenciar el sentido de la felicidad. Ahora, la felicidad, hay grandes líderes, ¿vale? Intelectuales, el liderazgo intelectual muy, muy claro, que han sabido poner en palestra algunas cosas que han sido necesarias. Sin embargo, esos temas, esos tópicos han evolucionado mucho, ¿no? ¿Vale? Entonces, en algún momento, mi encuentro con Goleman y todo su planteamiento hasta lo actual, que es plantear la inteligencia emocional desde esas categorías que partían del yo hasta los terceros, hasta socializar y decir que la inteligencia emocional se expresa cuando tú realmente generas esa inteligencia compasiva por otros, ¿vale? Hasta Seligman, que plantea la felicidad, ¿vale? Y que la planteó, y hay que agradecerles porque lo plantearon en palestra, ¿vale? Porque en su momento yo me puse muy crítico a partir de lo que ellos decían. ¿Por qué? Porque incluso lo que ha planteado Seligman decanta ahora en algo mucho más potente, ¿no? Y justo lo resumió muy bien Jorge Aurich, disculpa, dijo él, la felicidad del ser y la felicidad del estar, ¿vale? La felicidad del estar es del cuerpo, ¿vale? Antes de ayer, cuando veíamos ese partido,
estamos en la felicidad del estar. Cuando nos vamos a comer algo que nos gusta, estamos en la felicidad de estar. La felicidad del ser es algo más del alma, ¿no? Es más existencial, ¿vale? Es eso que nos mueve, por ejemplo, a estar metidos en general en todo lo que es la organización y el management de personas. ¿Qué tiene que hacer Adrián Guamán o Osvaldo Toya o Osvaldo Morales preocupados tanto de cómo las personas se organizan? Pues, ¿y por qué razón es nuestro gusto? Porque es nuestra alma, es lo que nuestra existencia nos permite y nos agrada mirar y revisar, ¿vale? Esa felicidad no es tan efímera, no es tan de corto plazo. Entonces ya hay herramientas o conceptos que te permiten de alguna forma hacer más tangible cómo uno va avanzando en esas rutas, ¿vale? Y definitivamente pues esa revisión de conceptos en los jóvenes es algo muy importante y súper necesario para saber cómo de pronto invitarles a que desarrollen más, ¿no? La potencialidad, ¿vale? Hay otro concepto que yo quiero acercarte, ¿no? Que es el concepto de masculinidad, que es un concepto muy importante en los jóvenes y en las personas que trabajan con jóvenes, ¿no? Que tiene que ver con invitarlos a que crezca su grandeza, su capacidad, su potencialidad, ¿vale? Y ese crecimiento no a partir de la imposición o del achaque, ¿no? Sino principalmente de revisar, de retar, de desafiar, de permitirles, de acordarlo, de conversarlo y que ellos empiecen a desarrollar más, ¿no? Es un concepto que no solamente entra en términos de liderazgo, sino también entra en términos de familia, ¿no? La familia peruana, pues, es una familia que de pronto cree que la masculinidad es imponerse, ¿no? Es de repente tener un tema muy de reglas, muy de apretar hacia las partes más vulnerables que pueden ser las damas o las mujeres. Y no es eso, ¿no? Es permitirles que salgan adelante y permitirles que se equivoquen, ¿vale? Porque en esa equivocación está la reconsideración, ¿no? Las familias son en sí microsistemas de reflexión que necesita la sociedad. ¿Para qué? Para que se armen, pues, grandes cerebros y mejores cerebros, ¿no? ¿Por qué muchas sociedades fracasan? Porque justamente esa capacidad reflexiva de las familias queda como queda, ¿no? Estados Unidos es un ejemplo muy claro, donde, por ejemplo, como se pierde ese sentido de encuentro familiar de los domingos, porque el trabajo es muy, vamos a decir, muy sostenido, ¿vale? Incluso no se respeta sábados y domingos, pues no se conversa con esos padres. ¿Por qué necesitamos conversar con los padres? Por esa autoridad que tienen, ¿no? Cuando un padre te dice sí dos veces. Y cuando un padre te dice no dos veces también. Esa es la autoridad del padre, ¿no? Sí. Eso es un poco la Ahora, explicación que yo quería acercar. organizaciones como la tuya, en la que tú eres, digamos, el líder natural de esta comunidad en la que yo también participo, dicho sea de paso, o organizaciones como las que yo manejo y que han creado conjuntamente con otras organizaciones pequeñas este programa de voluntariado virtual, en realidad aparece como una necesidad de informar y formar a los jóvenes técnicos y profesionales en muchos campos, ¿cierto? Primero, abrir el horizonte, inspirarlos, porque en realidad necesitamos en este país gente que nos inspire, ¿no? Sí, Gente señor. que nos hable asertivamente, constructivamente, que nos haga replantear lo que somos, ¿no? Y a partir de ahí nos active esa energía dormida que tenemos para mirar las cosas de otro modo, recuperar la esperanza, que ese es un tema tan importante de los que tú has hablado y que yo comparto. Ese peligro de la pérdida de la esperanza es un tema que debe preocuparnos, ¿no? Y que alcanza a una gran parte de la población peruana, por supuesto, ¿no? Pero también la participación de lo que hacemos y lo que deberían hacer muchas organizaciones de manera gratuita y libre, porque esa es la otra característica, es tratar de fomentar estos espacios de diálogo, de forjamiento, de inspiración, de formación, porque si algo tenemos son recursos humanos preparados, gente muy competente, gente con potencial, que no estamos ni inspirando ni organizando para la acción. Y entonces necesitamos de eso, ¿no? Yo en realidad deseo fervientemente que lo que tú haces, lo que
nosotros con nuestro equipo, del que tú también formas parte, dicho sea de paso, en la parte de voluntariado y mi carrera, pues tenga algún impacto en la sociedad, no solamente en el universitario, el profesional, sino me preocupa fuertemente cómo podemos llegar a ampliar las fronteras de información de jóvenes que podrían estar perdiendo la esperanza y que no encuentren otro camino que el trabajo informal, precario, subremunerado, que finalmente nos lleve a ser un país más pobre, pero sobre todo con gente con menor esperanza. ¿Te parece? Sí, me parece mucho, Osvaldo. Eso es lo que debería la sociedad civil, desde nuestra propuesta, porque en realidad, si miramos más de cerca, nosotros somos empresas tipo B, tal cual lo que te contaba, ¿vale? Y la sociedad civil, pues, de esa manera apoya lo que queremos que salga adelante, ¿vale? Esa unión con todas las personas que de pronto colaboran con nosotros, en mi caso, tú, en el caso de mi carrera, QREPS, yo, Osvaldo Morales, ¿vale? Que no tenemos mayor rédito en lo que estamos haciendo, pero estamos presentes para apoyar, para que eso suceda, ¿no? Muy bien. Quería hacerte recordar el país del cual te hablaba, el país del que te hablaba que tiene un Ministerio de la Felicidad, se llama Bután, ¿vale? Ya. Y Bután justamente tiene como principio el generar o institucionalizar la esperanza, ¿no? Eso es. Sí, solamente que hay que crear mecanismos Necesitamos para que generar. la esperanza se vaya modelando, se vaya estructurando y tenga un correlato, ¿no? De oportunidades, de espacios de oportunidades. Y capaz llegó la hora de poner en práctica sistemas no tradicionales de empleo, ¿no? Esto que nos has comentado de lo que se está haciendo en otros países es solamente también la punta del iceberg respecto de otras cosas que se vienen. Y capaz por algún tiempo vamos a tener que compartir digamos, esta nueva modalidad de trabajo hasta que la situación mejore, ¿no? De hecho, las buenas organizaciones en los tiempos de crisis, y yo recuerdo los grandes problemas que hemos tenido en el país en épocas en que el empleo se caía estrepitosamente por razones de problemas de inflación, de debilidad económica, ¿no? Recuerdo que se implementaron sistemas de trabajo de tiempo parcial, gente que trabajaba lunes y miércoles y viernes, gente que trabajaba martes, jueves y sábado, gente que trabajaba solamente en la mañana o gente que trabajaba solamente en la tarde. En fin, yo sé que eso tiene que ser evaluado en función de cada organización, Sí, sí. pero habrá que ir hacia esos sistemas Habrá que mirarlo. con el propósito de partir de una base, aunque sea, digamos, esencial, ¿no? En términos de ingreso, de empleo, pero que vaya reconstituyendo poco a poco, ¿no? La situación. Si no, podríamos vernos expuestos a eclosiones sociales, ¿no? Nos podríamos ver expuestos a mayor delincuencia, que son simplemente consecuencias de esa pérdida de esperanza, ¿no? El sistema formal no me ofrece nada, tengo que obtenerlas a través de mis propios medios. Los que lo hacen de manera legítima y positiva son los informales, que tienen a través de su actividad una fuente pequeña de ingresos, pero que finalmente les permite sobrevivir en un contexto de alto riesgo, dicho sea de paso. Pero también habrá una parte de esa sociedad que la quiere más fácil, ¿cierto? Y con consecuencia, temas como el delito menor podrían convertirse en la nueva pandemia para el país. Ese es el gran peligro y creo que las organizaciones estamos mirando muy de lejos esta pérdida de esperanza que puede ser muy peligrosa para todos. Sí. Quería plantearte algo, porque lo que he hecho es repetir también lo que tú has formulado, Adrián.
Hablemos un poco en esta última parte sobre liderazgo. De hecho, con varias personas con las que uno ha conversado en las organizaciones y las consultas que nos hacen, muchas tienen que ver cómo ajusto el estilo de liderazgo o cómo ajusto el estilo de mis líderes a la nueva situación, ¿no? No están acostumbrados a liderar a través del trabajo remoto. ¿Qué experiencias y qué recomendaciones nos das al respecto, Adrián? Osvaldo, bien. Mire, es muy importante, discúlpame que yo siempre me voy por los contextos, ¿no? ¿Qué contexto yo necesito que se tenga en claro cuando uno habla de liderazgo? ¿Cuál es el rol del liderazgo en una sociedad? ¿Vale? ¿Para qué necesitamos el liderazgo? La sociedad necesita el liderazgo, ¿vale? Justamente por la masculinidad que ese liderazgo permite, que es el desarrollo de todos los elementos que están en su alcance, ¿vale? Esa es realmente la forma como nosotros podemos sostener que ese liderazgo genere eh, presencia, ¿vale? Ahora, el liderazgo, ya yéndonos para el lado de lo académico, que es que nosotros vamos mirando y registrando, pues ha habido también evolución, ¿no? Desde el lado de esos liderazgos conductistas que de pronto buscaban las fortalezas primero en la persona, ¿vale? O en los comportamientos, ¿vale? O en los rasgos, hasta esta nueva forma de liderazgo que ya no es tanto el liderazgo conductista, sino es más un liderazgo a partir de la solución de problemas, ¿no? Y fíjate, prácticamente 90 años después, o 90 o 80 años después de que la fenomenología sea conceptualizada, ¿vale? Empieza a aparecer ahora, ¿no? Porque Husserl y Ronald Heifetz no se han conocido, pero Husserl en el 30 y Heifetz en el 2010, 2020, pues hace vigente su propuesta de liderazgo. ¿En qué consiste su propuesta de liderazgo? ¿Vale? La persona, ¿vale? Es un solucionador de problemas, vive solucionando problemas y vive en problemas, ¿vale? Y es la propuesta fenomenológica, ¿vale? Entonces, para resolver ese problema, ¿vale? De hecho, confluye con conceptos anteriores que han estado ya desarrollándose, ¿no? El famoso concepto de locus externo o locus interno. ¿Te haces o no te haces responsable del problema? Se hace responsable, ¿vale? Entonces, ese problema, ¿quién lo tiene que solucionar? Tú o otros, solamente la persona. Ese es el liderazgo adaptativo. Y para solucionarlo, tiene un gran músculo de aprendizaje. Si tú no aprendes para solucionar el problema, entonces no estás haciendo liderazgo adaptativo, ¿vale? Y puedes ser líder adaptativo solamente una vez. Un poco por ahí va mi respuesta a lo que tú nos estás contando, ¿no? ¿Cómo nosotros hacemos que ese liderazgo sea sostenido en el tiempo? Pues que se generen en frecuencia y cantidad de casos muchos liderazgos adaptativos y que se tengan en claro de que el liderazgo adaptativo no es una moda y tiene herramientas. El día de ayer me llamó un teniente del ejército y me dijo, a nosotros nos hacen estudiar cursos de liderazgo, pero esos cursos de liderazgo son estudiados en términos de lo que antes se ha estudiado y no están actualizados. Es correcto. Sí. ¿Qué herramientas de liderazgo me quieres tú contar para desarrollar? Y bueno, lógico que yo le di las herramientas, ¿no? ¿Qué le dije? Un líder tiene que saber hacer feedback, hacer feed forward, hacer conversación de metas, hacer conversación de propósitos, ¿vale? Y esto es completamente objetivo, ¿vale? ¿El feedback para qué? Para corregir pasados. ¿El feed forward para qué? Para generar futuros, ¿vale? ¿Las metas para qué? Para enfocar, ¿vale? Y la conversación de propósitos ¿para qué? Para hablar de la visión, de la misión, de la estrategia, ¿vale? Esa es conversación de liderazgo. Finalmente, ¿vale? Generar liderazgo es generar conversaciones de liderazgo. Sí. Habilidades gerenciales son habilidades conversacionales. Eso es un poquito lo que yo te acerco, ¿no? Conversábamos en otra oportunidad en una entrevista con Erika Jara, que tú la conoces, es una coach de gran prestigio, que muchas habilidades que eran antes propias del segmento más alto de la organización, ¿cierto? Uno pedía habilidades blandas, sobre todo a directivos, a gerentes, a gente de la plana directiva, pero en realidad ahora esto atraviesa toda la organización, ¿no? El tema de comunicación es ahora crucial, solamente que ha cambiado el contenido, la composición de esto.
Y entonces yo deseo ratificar ese punto de vista porque, de hecho, los líderes, creo yo, no totalmente, pero una parte de ellos, todavía no han encontrado el camino a través de las cuales puedan transmitir una serie de conocimientos y de utilizar nuevas metodologías y técnicas como las que tú formulas para poder tener equipos más cohesionados, más sólidos, más satisfechos. De hecho, quiero indicarte, bueno, tú conoces mi experiencia en la parte de mediciones, que esta pandemia nosotros en la organización la hemos utilizado mucho para revisar todo el contenido de los cuestionarios y las mediciones que hacíamos de cultura, de clima, de desempeño, de competencias, de analítica de recursos humanos, porque ahora uno, de liderazgo, ¿no? De liderazgo, que fue nuestra primera experiencia de práctica de aplicar un nuevo sistema, un nuevo cuestionario de liderazgo, y fue sorprendente que presentemos como medidas de liderazgo aspectos que antes no se medían, pero que ahora son cruciales, como los que están mencionando, ¿no? O sea, esa capacidad para narrar, para comunicar, para comprender, para hacer feedback, para visualizar futuros, siguen una narrativa y no toda la gente está preparada para eso. Y había necesidad de incluir entonces también todos esos aspectos en la medición de la calidad de liderazgo que se ejerce en una organización. Y entonces yo por lo menos me siento satisfecho de haber alineado mis herramientas principales, incluyendo, bueno, tú y yo, y Osvaldo, que lo has mencionado, hemos estado en múltiples investigaciones y estudios, pues nos estamos encontrando con nuevos temas que ahora van a formar parte de nuevas herramientas a través de las cuales vamos a medir a los líderes. Muy bien, sé que has metido, Adrián, en un proyecto de apps. Coméntame un poquito tu experiencia. Sí, bueno, gracias, Osvaldo. Sí, es una app de reconocimientos que estamos escalando. Ya existe ahora en web, pero existe en su versión mínima viable. ¿Vale? Es una app que gamifica reconocimientos. Los gamifica a partir del entorno organizacional. O sea, hay que mirar para poder reconocer a alguien qué valor está relacionado a ese reconocimiento, qué competencia dentro de ese valor, ¿vale? Y finalmente el reconocimiento que te hace ganar como reconocedor, puntaje, y como ser reconocido, también puntos. Entonces tú puedes generar una suerte de movimientos a multinivel, ¿vale? Porque todos pueden reconocer a todos, no solamente tu jefe. Esa app está ahorita en pleno desarrollo. Calculo que un mes y medio ya la tendremos lista. Hemos trabajado hace 3 meses, 4 meses aproximadamente para escalar el app, porque ya existe en su versión básica. Y bueno, eso es, y esa app tiene canales, ¿no? Uno de los canales incluso es lo que te comentaba, una aceleradora de negocios que ya en su momento te conversaré más, pero eso es, ¿no? Estamos Bueno, desarrollando. te ofrezco nuestras pantallas para poderlo presentar más adelante, querido Adrián. Eso es. Muy bien. Adrián, Eso es, Osvaldo. como siempre ha sido un placer conversar contigo. Siempre les digo a mis colegas, a mis amigos de tanto tiempo, que no me dejan de sorprender cómo avanzan en su conocimiento, ¿no? Y lo tengo que decir por ti también. Me siento muy alegre de haberte tenido en esta entrevista y espero que pueda ser de gran utilidad para las personas que nos siguen, hombres y mujeres que están justamente en vías de recuperar o fortalecer esa esperanza. Eso es lo importante. Gracias, Adrián. Bueno, Palabras gracias, finales, por Osvaldo. favor. Osvaldo, ni hablar, ¿no? Palabras finales para mi maestro. No, no, no tanto, no tanto, no ¿Qué tanto. puedo decir, Osvaldo? Un abrazo muy grande. Una vez nos encontramos y a partir de ese encuentro pues hemos seguido creando, generando y compartiendo mucho, ¿no? Eso es, Osvaldo, muchas gracias. A ti, hombre, ¿Qué puedo Adrián. decirte? Muy bien, Gracias. nos estamos viendo en una próxima oportunidad, Adrián. Gracias, un abrazo también para Gracias. ti. Chao, Chao, hombre. chao. Chao, permiso. Gracias.